Esta es una serie de videos, así que cuando termines acá te recomiendo que inicies por el primero, link en la descripción. Durante todo el tomo 25, a medida que el combate con Shun poseído por Hades ocurría, en paralelo pudimos leer el despertar de Seiya en el infierno, específicamente en un océano de hielo rodeado de muertos llamado el Cósitos, la octava y última prisión del inframundo. En este lugar desolado, Pegaso se encuentra con Valentine Darpía, quien trajo a un Ikki inconsciente luego de la batalla contra su hermano corrompido por el mal. Es aquí cuando el espectro explica a Pegaso que en este lugar duermen en el castigo eterno del frío todos aquellos que levantaron sus puños contra los dioses, es decir, todos los caballeros de Atena, donde incluso están congeladas 3 caras familiares que llegaron a este lugar vivos: Aioria, Mu y Milo. El concepto detrás de este lugar es maravilloso. Básicamente el destino de todo caballero es caer a ese infierno, así luchen por la justicia, marcando una vez más lo injusto y corrupto que es el reino de Hades. Pero tristemente, fuera de Seiya preguntando si todos los muertos fueron santos, la idea no se explora para nada, perdiendo la oportunidad de oro para explorar muchas cosas reinteresantes que enriquecerían la construcción de este mundo. Desde caballeros de la última Guerra Santa, algún personaje interesante como lo fue en su momento Orfeo, y hasta guerreros de la era mitológica. Pero no, en su lugar volvemos al foco de este manga: los golpes. Por lo menos, Seiya actúa con cierta astucia no muy característica a este sector de la historia, e intenta que Valentine lo libere del hielo, apelando a su orgullo como guerrero, recordándole la promesa que unos tomos atrás realizaron cuando se encontraron en el castillo de Hades, donde establecieron que combatirían en el infierno. Pero increíblemente, a diferencia de todo personaje en este manga, el espectro no cede a la idea y a su ego, por lo que Seiya termina cayendo por la segunda y más arriesgada apuesta que puede hacer. Pegaso confiesa que bajo el hielo, junto a él en sus manos, se encuentra el Cloth de Atena. Es algo astuto y algo interesante de ver. El espectro tiene una razón real para sacar de Seiya ahí y no una estupidez como su ego. Es algo más que bienvenido. Aunque técnicamente lo podría haber matado ahí y luego sacar su cuerpo muerto del hielo, qué sé yo. El combate en sí mismo no es malo, pero sí sencillo. Se resume en pierdo, gano, pierdo de nuevo, hasta que el santo de Pegaso logra elevar su cosmos cuando siente a la diosa Atena cerca de él, como si lo estuviera llamando. Literalmente una batalla que ya hemos visto 30 millones de veces. Así que, fuera de esa interacción inicial con la trampa y la tentación para librar al bronce, el resto de la pelea cae en tu clásico enfrentamiento saint-seiero, y lo peor de todo es que ni siquiera lo terminan. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, al final del tomo 25 ves cómo una patada de Seiya destruye el brazo de la armadura de Valentine, para luego en el tomo 26, cuando vemos la explosión de Atena en el templo de Hades, Seiya llega a ese palacio sin mostrar nada de los resultados del asunto. Su victoria está implícita y ni sabemos qué pasó con Ikki, que estaba tirado por ahí en el Cósitos. ¿Intentó el protagonista despertar a Fénix? ¿Interactúa de alguna forma con los dorados inconscientes? No lo sabemos porque no hay tiempo para nada excepto pelea. Y tristemente Valentine merecía un poco más, porque a diferencia de todos los enemigos genéricos que enfrentaron, por ejemplo Hyuga o Shiryu, que se redujeron a hola y chau, Valentine en otro momento de la historia, cuando el ritmo de la narrativa era todavía medianamente coherente y no iba tan rápido como un argentino manejando en la autopista, el espectro estaba siendo construido como el rival de Seiya, el paso previo necesario a superar para tal vez alcanzar al monstruo que es Radamantis. Pero bueno, no todo se puede aparentemente. En el tomo 26, el camino hacia los Elíseos, una vez que Atena desaparece en la explosión cuando intenta matar al alma de Hades por Machirulo, Seiya llega a escena con un Shun desmayado que mágicamente tiene de nuevo su cloth puesto. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No habían tirado la armadura de Shun? No importa. Shun luego le cuenta al Pegaso que siente que el cosmos de Hades y Saori se fueron detrás de donde se encuentran ahora, y es ahí donde llegan a la frontera final, el Muro de los Lamentos. En él encuentran a un Shaka totalmente agotado que les explica que dicho muro no puede ser traspasado por mortales y que si lo atacan solo conseguirán un rebote hiriendo profundamente sus cuerpos.
También, luego de una deducción, el Caballero de Oro explica que del otro lado seguramente se encuentra el paraíso, los Campos Elíseos. Ante tal situación desesperante y un santo dorado casi rendido, Seiya tiene uno de sus discursos marca registrada de dejar la vida por Athena en un ataque para tratar de romper la pared. Pero por suerte, Shaka, podrido de escuchar por 15ª vez ese discurso, da un gran golpe incapacitando a Seiya para que no muera en vano. Pero antes de que el rubio pueda demostrar sus habilidades como kamikaze con experiencia tratando de hacer lo mismo que impidió que Pegaso haga, el manga corta al Cósitos, donde hay dos espectros random de la vida que son destruidos, aniquilados por los caballeros dorados que estaban congelados, los cuales despiertan al sentir el cosmos de Athena. Ahora, cuando están los Campos Elíseos detrás del Muro de los Lamentos y no durante la pelea contra Hades a unos metros de distancia de ellos hace algunos minutos, como le pasó con Seiya, un caballero de bronce. De regreso en el Muro de los Lamentos, Shaka se ve obligado a detener su segunda muerte, ya que aparece Doko, quien recordó que es parte de la historia y luego de estar ausente durante toda la etapa de infierno, regresa para detener al caballero de Virgo. Detrás del Santo de Libra hacen acto de presencia 3 sombras misteriosas que fueron reveladas en el mismo capítulo 4 hojas atrás, así que no hay sorpresa, por lo que no estoy seguro por qué en vez de hacerlo como un misterio no es una entrada victoriosa. Pero bueno, luego de una apresurada reunión donde lo más cercano a sentimientos es Mu devolviendo su rosario a Shaka, Doko se da cuenta de la situación y explica a Seiya y a Jun que el punto débil del Muro de los Lamentos es un poder tan resplandeciente como el mismo sol, algo que los Cloth dorados podrían llegar a conseguir. Realmente me encanta esa idea. Por un lado, juega con la astrología detrás de los 12 signos del zodiaco y su relación con el sol, incluso dando una razón por la que son armaduras que siempre han brillado con colores tan cálidos. Y por el otro lado, es fantástico que Kurumada retomó la idea de la ausencia de luz, la ausencia de lo solar en el inframundo. Es algo que se venía planteando desde el inicio de la saga, incluso siendo lo que genera la caída de Orfeo hace tanto tiempo, y eso que Hades busca combatir. No es Shakespeare, pero está muy bien cómo toma lo poco que hay de la construcción de este mundo y hace algo con ello. Ahora, ya con un plan, los 5 santos de oro, listos con las armas de Libra, realizan un máximo ataque, pero fracasan rotundamente, perdiendo aún más las esperanzas. Por suerte, la historia centra su foco en un lugar poco esperado, en los bronces secundarios junto a Jaina y una recién llegada marina del santuario, quienes aparentemente estuvieron luchando todo este tiempo, y los vemos ser testigos de cómo las armaduras de oro logran elevarse fuera de sus templos para ayudar contra el eclipse que está a punto de completarse. De nuevo en el infierno, frente a todos en el Muro de los Lamentos, todos los Cloth de los caballeros caídos en modo objeto se hacen presentes y comienzan a llamarse entre sí. De ahí vemos que Kanon, que andaba corriendo solo, cómo se zafó de Minos y Radamantis. Misterio. La cosa es que el santo suplente se da cuenta de que está por ocurrir algo indescriptible, y es ahí que aparece nuevamente el único coherente y medianamente memorable del ejército de Hades, Radamantis, para finalizar el combate más interrumpido no solo de Saint Seiya, sino de la historia. Es como 4 veces los han interrumpido estos chabones, Dios mío. El espectro plantea que no dejará que Kanon vuelva a escapar, pero eso al caballero dorado ya no le importa, creando una explosión que permite que su Cloth, en modo objeto, parta a su destino. El juez del infierno no entiende nada y empieza a destrozar el cuerpo sin protección de Kanon, quien explica a su rival que él ya ha cumplido su misión y que ahora le toca a su hermano volver a ser el portador de la armadura. La historia de estos dos guerreros termina con Kanon robando una técnica Shiryu y explotando realizando el máximo sacrificio. Al final del día, para ser un improvisado de la saga de Poseidón, la verdad que lo que hizo Kurumada con este man fue sólido. Si bien interrumpido todo el tiempo a lo largo de Infierno, creo que la manera en que terminan el combate, como el máximo sacrificio de fe realizado por alguien que solía ser un traidor, da lugar a que el arco de Kanon termine perfectamente. En cierto sentido, su muerte acá es una versión personalizada del sacrificio que está por pasar en el Muro de los Lamentos, el máximo sacrificio de un noble guerrero por su diosa y la paz en la tierra. Pero las cosas no terminan acá. Una vez que el Cloth de Géminis llega a su destino, todas las armaduras explotan y un milagro ocurre. Han resucitado todos los caballeros de oro. Dios, qué mal le queda el casco a Saga. En silencio total, el santo de Sagitario saca una flecha contundentemente. Doko reacciona y explica a Seiya y Jun que ellos, con su fuerza de voluntad, harán explotar sus 12 cosmos hasta el infinito para abrirle camino a los caballeros de bronce hacia la diosa, ya que no lograrán sobrevivir, realizando así el máximo sacrificio. Sin intercambiar ningún tipo de palabras, los caballeros
caballeros de bronce se alejan, sabiendo que nunca volverán a ver a los caballeros dorados. ¿Qué decir del Muro de los Lamentos? Es estúpidamente icónico, pero es importante que sepas que es bastante distinto al anime. Es por un lado fanservice y por el otro es mucho más que eso. Pensémoslo por un segundo. Los Caballeros Dorados son, para bien y para mal, la pieza más importante de Saint Seiya como producto. Son los personajes más populares, son los que más juguetes venden y en más de un sentido son los que salvaron a la obra tanto impresa como animada. El poder verlos finalmente a todos juntos dentro de la historia y no en una imagen promocional o propaganda no es poca cosa. Es un gracias de parte de Saint Seiya hacia sus fieles lectores. Es algo que muchos seguramente por años desearon poder ver. Ahora, me encanta todo el asunto, pero también hay cosas para pensar. Por un lado está bueno que no se siente sacado de la nada que puedan estar presentes estos caballeros, ya que qué mejor lugar para manifestar el alma de un guerrero caído que a las puertas de la prisión del infierno donde sufren los caballeros del pasado. Es un milagro que estos personajes luego de todo lo que han pasado se han ganado. Además, finalmente, luego de estar al frente de todas las luchas, los bronces pueden por un segundo descansar y dejar que los dorados hagan algo en la historia, y no es poca cosa, algo muy importante para poder avanzar y además depositar en los bronceados el futuro. Son la apuesta, son el momento en que heredan el manto de los caballeros de oro. Pero por otro lado, hay decisiones que no entiendo. Que los dorados revivan y no hablen está perfecto, ya que le suma algo de mística a esta resurrección. Sería interesante verlos interactuar de forma verbal con los que ya están vivos como hicieron en la animación, por supuesto, pero creo que ambas interpretaciones son válidas en ese sentido. Pero hay una realidad, los dorados que ya estaban vivos podrían haber seguido hablando, interactuando y no solo limitarse a explicar lo que está pasando. Hay muchas cosas que toda la secuencia lleva a uno a preguntarse, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué Hyoga y especialmente Shiryu no estuvieron presentes y solo llegaron después de la explosión? Onda, considerando que Doko no hizo nada en la historia, nada fuera de explicar qué está pasando o qué hay que hacer, por lo menos podrían haberlo utilizado como una pieza para una escena conmovedora junto a Dragón, un adiós con el pobre alumno, algo. Y ni hablar de Hyoga viendo a Camus, lo que sea. Y también está el tema de que uno no necesita diálogos para comunicar ideas. Posiblemente uno discuta de que, bueno, de que si hablaran perderían esta mística que dijimos que es exclusiva del manga. Pero el tema es que uno no necesita realmente diálogos para comunicar ideas. Hay millones de mangas que pueden contar hasta el final de su historia estando 20 páginas sin que nadie diga nada e igual lograr entender todo y un poco más y ser maravillosos. Era imposible, aunque sea un cruce de miradas entre Aioros y Aioria luego de todo lo que pasaron, o incluso con los bronces. Este hombre es el modelo de caballero quien les encomendó a Athena y ni siquiera se ven a la cara o se dan la mano o algo que indique o deje la imaginación que les está diciendo buen trabajo pibes, algo. Y ya que estamos con Aioros, el caballero de Sagitario no podría haber tenido aunque sea una mínima interacción con Géminis luego de que este último pasó por un camino de espinas para redimirse por lo que le hizo. No sé, dame algo, man, algo. Es muy frustrante que por ejemplo en la escena está Deathmask, quien en el pasado había sido abandonado por su cloth. Quiero creer que al sacrificarse en la misión de Shion volvió a ganarse su lugar de caballero, pero ¿es realmente así o es solo mi especulación? Después de todo, no parecía estar fingiendo su maldad al principio de Hades Santuario, jugando sucio y atacando por la espalda y siendo un cobarde, además de teniendo una muerte miserable suplicando por más vida. ¿Le estoy dando a Kurumada el crédito adecuado atribuyéndole que diagramó un arco temático? ¿O lo estoy sobrepensando y básicamente la lógica del man fue salen los 12 porque ya fue, no hay tiempo, me están por cancelar? Y la improvisó en el momento, así como Jun Hades fue una decisión de un capítulo para el otro solo para impactar a los lectores. No lo sé, no tengo forma de saberlo. Me encantaría creer que es lo primero, pero también hay suficiente evidencia a lo largo de los años para decir que tranquilamente pudo haber sido lo segundo. De hecho, me muero de ganas de saber tu opinión al respecto en los comentarios abajo. ¿Fue planeado o ni la pensó? Te leo. Por otro lado, algo que noté en los posts que fueron realizando a lo largo de los videos, que están vinculados con sentimientos encontrados que varios de ustedes tienen con respecto al regreso de Jack a la vida, cuando hablamos de eso en la parte anterior, como así también cuando fue su muerte en Hades Santuario. Y creo que eso también muestra algo interesante y nuevo para Saint Seiya en esta saga. La muerte cambió. La muerte, si bien ahora en cierto sentido más aterradora, también se volvió algo de lo que se puede volver. Tan solo tomemos a Deathmask. Ya volvió
2 veces de ella y, hasta donde sabemos los lectores hasta ahora, al sacrificarse simplemente van a terminar de nuevo en el Cósitos. Hubiera estado interesante, ya que estamos usando a Doko de expositor mágico, que se estableciera que lo del Muro de los Lamentos se trata de un sacrificio todavía más grande, un costo más alto, una desaparición absoluta del alma, un castigo desconocido para los mortales, un castigo divino a otro nivel, algo peor que la muerte en el inframundo. Porque así como está, para muchos lectores lo plantean y es cierto, si Shaka pudo volver de ser desintegrado por una explosión con la fuerza de un Big Bang, ¿qué evita que el resto regrese después? Si bien la ausencia de esta idea no rompe la historia, un castigo más grande definitivamente fortalecería la escena. Otro aspecto que tampoco me enamora personalmente de la secuencia de eventos es que el miedo de Kurumada de que no haya peleas en la historia evita que se pueda respirar en un momento tan dramático. Cuando los dos caballeros de bronce salen de la sala para esperar que todo explote, no tienen tiempo de nada, ya que se encuentran con el último juez del infierno, Minos, y empiezan a intentar pelear, pero todo se detiene temporalmente por la explosión. La destrucción del templo de Hades permite que Hyoga y Shiryu finalmente lleguen, y al ver a Seiya, Jun y los Cloth dorados flotando, se preguntan si los dorados han muerto, cosa que me parece graciosa y triste al mismo tiempo, porque al cisne y al dragón como que no les sorprende lo que acaba de pasar, del mega milagro que acaba de ocurrir. Es como, es un día más del trabajo, mirá, se murieron los dorados, ni una lágrima, ni un primer plano de shock, nada. Pero bueno, no hay explicaciones, no hay una despedida, no hay una retrospección, no hay nada, solo media página para lamentarse. Ni siquiera se dignan a darle una página doble al único mugroso panel que tienen para llorar todos juntos. Estos dos paneles son todo lo que los personajes tienen para descargar emocionalmente antes de arrancar la travesía de los Campos Elíseos. ¿Por qué no usar algo de tiempo para poner el freno y tener un ritmo narrativo digno antes del final? Ya sabes por qué. Porque tristemente, aunque se logró hacer un hueco en el Muro de los Lamentos, los bronces son interrumpidos por dos grupos de rivales. En primer lugar, con un Shiryu que no atraviesa el túnel, ya que decide quedarse para enfrentar a estos tres don nadie que estaban por llegar. Y en segundo lugar, en el límite del túnel, antes de caer a una especie de hiperespacio, Hyoga se queda atrás para enfrentar al último juez infernal, Minos, mientras los otros bronces se lanzan al vacío a ver qué onda. ¿Cómo pasó Minos a Shiryu sin que se diera cuenta? Dios, nunca tuvo tan poco sentido esto. En términos de combate, por alguna razón que no entiendo, lo primero que nos muestran del manga es el combate más interesante de los dos, haciendo que Seiya y Jun, a pedido del rubio favorito del pueblo, se lancen tratando de llegar a los Campos Elíseos y, al estar bañados en sangre de Atena, no solo que no son destruidos por la energía del lugar, sino que el Cloth de Pegaso consigue alas, algo que Seiya siempre sintió que su armadura tenía. Ahora, cuanto al juez del infierno, lo primero que intenta hacer Hyoga es tiempo, hasta que sus compañeros se alejen creando un ataúd de hielo a modo de puerta sin éxito alguno, y luego de unas idas y vueltas a los Saint Seiya, ambos caen en el hiperespacio y la presión de este lugar destruye al pobre Minos. Pobres los otros dos jueces del infierno. Solo el Radamanti fue un personaje de verdad. Por lo menos Minos no fue one-shoteado por el cisne como medio manga, sino que las mismas mecánicas del mundo lo destruyeron por ser un mortal. Es más coherente, pero para nada satisfactorio. Igual, la acción no termina ahí, ya que Shiryu sigue luchando contra estos tres don nadie que luego de ver caer un juez del infierno son todavía menos interesantes. Donde Kurumada, de nuevo, nos baitea que al chino le cortaron la cabeza solo para que en la página siguiente, obviamente, no fuera el caso. ¿Por qué? ¿Por qué perder tiempo y papel en esto? ¿Por qué? Para el colmo del combate es la misma pelea que Shiryu siempre tiene. Va perdiendo, pero te cuenta que heredó a Excalibur, luego va perdiendo de nuevo, después se despide de Shunrei porque se va a morir, desbloquea alguna técnica, en este caso la de su maestro, y en la explosión cae en los brazos de Hyoga en el hiperespacio sin ningún rasguño, haciendo que la despedida de 2 páginas valiera absolutamente nada. El dragón se volvió literalmente una parodia de sí mismo, comprimiendo todos los clichés que lo componen en 6 páginas sin parar. Malísimo. Aunque sí, está bueno que hereda la voluntad de su maestro y termina haciendo su técnica, pero el contexto, man, todo contra unos don nadie y sin haberse despedido de Doko es tan impersonal, tan hecho así nomás. Todo este asunto de ir sin respiro desde la caída del Muro de los Lamentos contra enemigos tan chotos, tan irrelevantes a esta altura del partido, es una pérdida de tiempo, es relleno. Incluso mostrar esta pelea después de que ya resolvieron a Minos es hasta anticlimático. Es como,
no sé, que estás jugando Super Mario y derrotas a Bowser y en vez de mandarte al final y ser feliz de una vez, aparece un Goomba que te dice, no vas a poder pasar Super Mario y lo tenés que pisar para ganar el juego primero, y obviamente que lo pisas. Es redundante a esta altura, ya fue, pasaron cosas más terribles, es un downgrade tremendo, es relleno que está evitando que lleguemos a los campos elíseos de una puta vez. Todo este tramo se siente como una atada de cabos sueltos de último momento y una especie de premio consuelo para los fans de Shiryu y Hyuga, que esencialmente sus personajes favoritos no hicieron un carajo en el Reino de Hades, y es una lástima. ¿No hubiera sido mejor que Dragón tuviera una despedida personal con su maestro de forma apropiada y de ahí todos ir solemnes a los campos elíseos y al lanzar su técnica suprema contra un dios lograr que su armadura evolucione y ahí morir en la gloria de una puta vez en vez de seguir amagando que se va a morir cuando ya todos sabemos que después de tantos amagues jamás va a pasar? No sé, creo que hay elementos re geniales acá que podrían haber sido organizados de manera distinta y lograr el triple de impacto, ser el final de Saint Seiya. Pero la historia no termina ahí, ya que a las puertas de los Elíseos hace un acto de presencia Ikki. Fénix, así de la nada, llega a escena, pero es detenido por Pandora, que lo abraza de tal forma que 3 décadas después la gente lo sigue shippeando por este panel. ¿Qué pasó acá? Bueno, la cuestión es la siguiente. Pandora advierte a Ikki que no podrá sobrevivir al hiperespacio, ya que no lleva en su cloth la sangre de Atena como sus compañeros. Por eso, ella le dará un objeto que la protegió hasta ahora para viajar libremente en el inframundo. Todo a cambio de que Fénix realice una venganza en el nombre de la mujer. Acá aprendemos el pasado de la joven y de cómo hace 13 años abrió justamente una caja de Pandora que había sido resguardada durante 2 siglos por su familia, donde 2 figuras misteriosas, Himnos y Thanatos, se hacen presentes luego de que la niña rompe un sello de Atena. Las entidades misteriosas le explican al infante que del vientre de su madre llegará el alma de Hades y que ella deberá protegerlo siendo la líder provisoria de los espectros hasta que llegue el momento de la resurrección del dios del inframundo, matando a todos los seres vivos en el castillo donde la chica vivía en el proceso, castillo que por cierto termina siendo el de Hades en el presente. Acá la chica nos explica que básicamente la influencia de estos dioses hicieron que durante toda su vida vea el mundo de una forma gris, pero que gracias a que fue testigo del vínculo entre Andrómeda y Fénix pudo despertar y darse cuenta que el paraíso que les había prometido Hades no fue nada más que una asquerosa mentira. Naturalmente, el momento íntimo e conmovedor es interrumpido por una pelea con unos don nadie que ni nombre tienen, porque si no, no sería Saint Seiya. Pero en el proceso, el rosario de Shaka es completado, significando la muerte de todos los espectros. Pero antes de partir, Ikki es testigo de la muerte instantánea de la joven Pandora, quien está siendo castigada por los dioses que acaba de traicionar, cerrando la etapa del infierno con una viñeta muy bella en su composición. El asunto con Pandora está muy bueno. Tiene algunos defectos, como que llegan muy de la nada de escena con el Fénix, casi desconectados de la historia. Si no supiera mejor diría que Kurumada lo hizo así nomás porque se había olvidado porque no queda tiempo. Y no sé, nunca vimos ninguna escena de ella yendo al hielo ni nada por el estilo. Solo una línea así nomás ahí al final donde ella revela que fue ella quien lo ayudó a salir del océano helado. Y es una lástima porque en lugar de ese mugroso bite de Kurumada tipo le corté la cabeza por octava vez a Shiryu, qué emocionante, ¿cierto? Jiji, le podrían haber mostrado al lector cómo Pandora con su tridente dañado se acerca al cuerpo congelado de Ikki, dejando a uno en suspenso, y luego acá revelar que no usó su arma para matarlo sino para sacarlo de la helada, liberándolo usando un concepto llamado tensión. Pero bueno, a pesar de eso es importante resaltar que hay un aspecto que la historia venía cocinando y que Kurumada cual plato de cocina logró servir acá. Me refiero a la tragedia de los espectros personificada en Pandora, que así como tiene el rosario en sus manos representaría que es la muerte de ella y la muerte de todos ellos que se encuentran en sus manos. Acá Kurumada logró dar vuelta a último momento de las cosas, demostrando que al final del día contra todos aquellos mortales que estuvieron luchando son solo víctimas, fanáticos a los que les prometieron un mejor futuro pero en realidad solo eran esclavos a quienes les habían entregado mentiras. Esto hace que se vuelva personal el asunto. Ikki, quien siempre bailó con la muerte, ahora tiene un conflicto muy personal contra Thanatos, el dios que baila justamente el mismo vals. Lástima que fue recontra cortado con una pelea genérica porque esto es Saint Seiya. Y es irónico decirlo, pero en este manga de combates, al final fueron las peleas lo que arruinaron esta historia.
porque como vimos a lo largo de este y otros videos, se dieron millones de ideas recontra interesantes, conceptos que merecían ser explorados, pero que en su lugar son batallas sin parar y hasta cierto punto sin sentido. Hay una cosa que dijo Kurumada respecto a esto que en esta parte es más relevante que nunca. Hay algunas ideas que siento que podría usar durante un capítulo de combate, por ejemplo, cómo fueron las cosas para Andrómeda en la isla de Andrómeda, o representar el primer encuentro entre Roshi y Shiryu cuando este último llegó por primera vez a China. Hay muchas historias paralelas que contar, pero cuando pienso en asegurar la popularidad del manga, me digo a mí mismo que hay que luchar, y entonces es difícil poder insertar este tipo de historias en un capítulo de 19 páginas, y es por eso que probablemente quedarán muchas áreas grises, pase lo que pase. Trágico. Aunque es un manga de la Shonen Jump de peleas, toda historia necesita un respiro, una construcción. Uno no explota la bomba en el segundo 1 de una escena. Se presenta el escenario, se construye el suspenso, se conoce a los personajes y luego haces explotar a la bomba. Saint Seiya, en la búsqueda de mantenerse popular, se degradó a una explosión detrás de la otra sin dejar que nadie pueda ver la pantalla, y en el proceso, irónicamente, fue perdiendo ese impulso de popularidad. Es terrible, ya no queda nada más que combates que para el colmo carecen de personajes significativos o creatividad alguna, y es una verdadera ironía. Pero bueno, a la mitad del tomo 27, llamado simplemente Thanatos e Himnos, atravesamos miles de millones de luces y pasamos por miles y millones de sombras, y al fin los santos de bronce llegaron a un nuevo mundo, el paraíso infinito, los campos elíseos. Nos vemos en la próxima.